En el primer vídeo del curso de inversión que publicamos gratuitamente en nuestro canal de YouTube, vimos lo que sería ese ingreso, calcular el ingreso neto después de deducir todos nuestros gastos y ver cuánto podíamos realmente dedicar a la inversión, si queríamos dedicar un porcentaje u otro dependiendo de nuestra aversión al riesgo y de nuestra capacidad, ¿no? de soportar subidas y bajadas bruscas en lo que sería la valoración de nuestras inversiones. En este vídeo va a ser el segundo vídeo del curso de inversión gratuito. Nos vamos a centrar, sí que es cierto que vamos a recordar un poco esa radiografía de ingresos y gastos, pero vamos a centrarnos en algo mucho más útil para todos nosotros, que sería el control de esas finanzas personales y el saneamiento de los mismos, porque al final cuando nosotros tenemos que crear patrimonio es bueno hacerlo desde una base que esté totalmente limpia y sea robusta. No es lo mismo, pues por ejemplo, estar invirtiendo con una deuda mala que te está generando intereses al 7% o al 6%, por ejemplo. Entonces el objetivo de este vídeo es intentar analizar nuestra posición financiera actual, ver qué es lo que más se adecua a nuestra posición actual y empezar a crear un plan de inversión, que eso será en futuros vídeos, pues de cara a intentar crear ese patrimonio. Entonces vamos a empezar con lo que sería esa presentación. En el mismo formato vamos a ir viendo unas presentaciones donde esta clase pues se va a llamar el control de finanzas personales, ingreso y deuda. Todo esto previamente a generar ese plan de inversión que nos permitirá pues crear patrimonio en el largo plazo. Entonces, en este resumen ejecutivo lo que vamos a tener es ingresos y gastos, creación del fondo de emergencia, eliminación de deuda mala y comienzo de la inversión, que será lo que veremos en futuros vídeos. Empezamos con ingresos y gastos, que es básicamente un resumen de lo que vimos en la primera clase, que te pongo por aquí para que vayas a ella si te lo has perdido. También está en la lista de reproducción de este vídeo. Realmente aquí lo que tenemos que hacer y lo que ya hicimos es una radiografía de ingresos y gastos donde determinamos cuáles eran los gastos necesarios, cuánto porcentaje representaban de nuestro ingreso mensual y donde también diferenciamos los gastos no necesarios. Ahora bien, dentro de los gastos necesarios, y es la segunda derivada que vamos a ver en este vídeo, están los gastos no necesarios pero útiles y los gastos no necesarios y no útiles, o gastos no necesarios a secas. La diferencia es que uno de ellos, aquellos que son útiles para nosotros porque pues tenemos hobbies, tenemos pues nuestras salidas con nuestros amigos que son ocio y que nos lo podríamos quitar, pero que si nos lo quitamos pues nos afecta anímicamente, ¿no? Y entonces pues eso, mantener ese nivel de gasto siempre que sea adecuado es bueno para nosotros, pero aquellos gastos que son no necesarios y que no nos aportan nada bueno, pues que no son útiles, los tendremos que eliminar. Esto nos permitirá controlar o aumentar aquella parte de ingreso neto que dediquemos a la inversión o a crear nuestro fondo de emergencia. Muy importante esta diferenciación. Esto ya cada uno tiene que analizarse a sí mismo y determinar si hay diversos gastos que debe de evitar o si hay diversos gastos que puede permitirse y que no son elevados en relación a su capacidad de ingresos y que no estén lastrando un poco lo que sería la inversión. Todo esto es muy personal y lo que para una persona puede ser algo necesario, para otra persona puede ser que no sea tan necesario. Entonces aquí lo que quiero poner antes de lo que sería crear o eliminar esas deudas es la creación del fondo de emergencia. ¿Por qué es importante tener un fondo de emergencia? Porque al final nosotros podemos llegar a tener problemas en algún momento y necesitamos tener un capital que sea seguro, un capital que no esté expuesto a variaciones importantes de dinero. Y esto dependerá de nuestros gastos y de nuestros ingresos, nuestros gastos necesarios básicamente, porque los gastos no necesarios los podemos cortar en la medida de que sea más necesario o no cortarlos. Pero sí que es cierto que va a ir en base a nuestros ingresos y yo lo mido por mensualidades, es decir,
podemos tener, o al final tenemos que tener en cuenta que esto nos va a afectar un poco a lo que sería nuestro objetivo de inversión de rentabilidad anual, porque esto obviamente va a estar expuesto a una rentabilidad esperada muchísimo menor, porque va a ser producto de menos riesgo, y tiene que estar medido por mensualidades. Es decir, si yo tengo un ingreso de 1.500 euros, pues puedo especificar que mi fondo de emergencia sean 2, 3, 4 mensualidades, es decir, 3.000 euros, 4.500 euros o 6.000 euros. Todo esto dependerá de cómo nosotros nos sentimos cómodos. En el momento en el que, pues por ejemplo, si a nosotros nos echan, pues por lo menos tener unas cuantas mensualidades para sobrevivir. Esto es lo que sería nuestro fondo de emergencia. Sí que es cierto que al final la renta variable pues va a estar, en teoría se supone que es alcista, que te va a crecer pues un determinado porcentaje cada año, a no ser que venga una crisis mala. Por eso es importante tener este fondo de emergencia, ya sea para aguantar en aquellos meses donde no tengamos esos ingresos y en aquellos meses donde sí tengamos esos ingresos pero haya caídas en bolsas en renta variable, pues aumentar la cantidad de renta variable permanentemente o temporalmente y luego volver a los niveles de fondo de emergencia, ¿no? Entonces, hay que medirlo por mensualidad. Si estás tienes que analizar un poco tus gastos necesarios, pero si por ejemplo tienes gastos necesarios de 800 euros al mes y tienes un fondo de emergencia de 3.000 euros, pues esto te daría lugar a aguantar durante 4 meses casi. Ahí tienes que decidir tú, oye, ¿dónde está realmente? ¿Cuál es mi punto donde me encuentro cómodo? Donde si todo va mal o si tengo algún imprevisto puedo echar mano de este fondo de emergencia, y pues todo dependerá de la edad que tengas y de las obligaciones que tengas. Si tienes edad joven y vives con tus padres, tu fondo de emergencia pues puede llegar a ser menor. Si tienes edad adulta y tienes hijos a tu cargo y tienes unos gastos que tienes que llevar sí o sí, pues tu fondo de emergencia será mayor. Pero también ten en cuenta que cuanto más dinero dejes o cuanto más porcentaje sea tu fondo de emergencia sobre tu patrimonio, sí que es cierto que esto te va a restar rentabilidad esperada. Entonces tienes que valorar realmente cuánto estás dispuesto a perder y cuánta seguridad quieres tener de estar cubierto. Al final la seguridad es importante. Entonces yo entiendo que mucha gente decida aquí pues poner 4, 5, 6 mensualidades incluso y tener, pues por ejemplo, si tienes ingresos de 1.500 euros, estar bien con 9.000 euros de fondo de emergencia. Algunos pensarán que es excesivo, otros pensarán que no. Todo dependerá de cada uno, pues sus situaciones personales, que al final esto siempre lo podemos comentar en haciendohucha.com, me podéis contactar y lo podemos comentar. Ahora vendría, una vez que tenemos esa creación del fondo de emergencia, vendría la eliminación de la deuda mala, y es importante eliminar la deuda mala antes de empezar a invertir, porque al final eso nos lastra. Si nosotros tenemos deuda, es posible que estemos expuestos a deuda buena y a deuda mala. Hay un vídeo que ya tratamos este tipo de diferenciación y lo importante que es diferenciar entre deuda buena y deuda mala, pero básicamente hay que basarse en el tipo de interés. Deuda buena, por ejemplo, es adquirir un piso. ¿Por qué? Porque el piso es un activo que tienes y la deuda para adquirir ese piso estará al 2 o al 3%, que es un tipo de interés bueno desde el punto de vista de que tú no te vas a descapitalizar porque puedes invertirlo sin mucho riesgo a un tipo de interés superior. Es decir, puedes irte a un bono de Estados Unidos y recibir un 4% en vez de pagar algo que te va a dar un 3 o te va a generar un 3% de intereses. Si tú puedes conseguir más dinero en ese activo, va a ser mejor invertirlo que repagar deuda. Y al final la deuda mala suele ser la deuda al consumo. Si quieres financiar un coche, te lo financian al 7 o al 8%. Conseguir un 7 o un 8% sin riesgo es muy difícil. El spread es muy pequeño con respecto a la renta variable, a la expectativa de rentabilidad que puedes obtener en renta variable.
Así que es importante que la deuda al consumo la repaguemos cuanto antes y no tengamos ese lastre, ¿no?, que nos está generando intereses a un 5, a un 6, a un 7 o a un 8%. Por eso es por lo que tenemos que eliminar totalmente esta deuda mala, porque tenemos que eliminarnos esos lastres para empezar a construir y que al final esos intereses nos generen a nosotros ingresos, no nos generen gastos. Una vez ya hayamos tenido estos dos pasos y ya tengamos nuestros fondos de inversión, tengamos claro cuánto podemos dedicar, tengamos claro que no tenemos que tener deudas al consumo, las hayamos repagado todas y podamos empezar a invertir, es en el momento en el que tendremos nuestras finanzas personales saneadas, un fondo de emergencia adaptado a nuestras necesidades, a nuestros gastos necesarios, y en este momento empezaremos a invertir, cosa que dejamos para el próximo vídeo y sin mucho más nos despedimos de este vídeo, lo dejamos aquí y os emplazamos al próximo vídeo donde empezaremos el comienzo de la inversión para intentar crear una cartera dependiendo de nuestras expectativas, nuestros gastos y nuestra situación personal. Espero que os guste y nos vemos en el próximo. Un saludo.